Va desde la perspectiva de derechos humanos, que es mi especialidad, y un poco lo que quería era compartir algunas reflexiones y algunos detalles con ustedes de cómo en este proceso de toma de decisión de explotar el Yasuní ITT se han afectado ya algunos derechos humanos y están amenazados otros derechos humanos. Es importante esto porque no solo estamos hablando de ITT, sino que este caso realmente demuestra la situación general de derechos humanos que estamos viviendo en Ecuador, el absoluto sometimiento de todos los poderes a una decisión del Ejecutivo. El presidente toma una decisión y empieza toda una maquinaria a adaptar, ¿no?, su razonamiento para dar sustento legal a la decisión del presidente. La Asamblea se somete, la Corte Constitucional se somete, desde los ministerios empiezan a generar informes y mapas para de repente avalar una decisión contraria a un procedimiento que veníamos alabando quienes hablamos de derechos humanos desde que empezó este gobierno, básicamente desde que empezó la iniciativa ITT. Mi presentación entonces va a ser desde la perspectiva de derechos humanos y por supuesto no se puede hablar de un derecho humano absoluto a la no explotación petrolera. No está prohibida la explotación petrolera, pero sí en la explotación petrolera hay muchos derechos humanos que están amenazados y es necesario que existan suficientes garantías. En este caso específico, cuando hablamos de derechos humanos, hay como tres niveles. Por un lado, derechos humanos de todos los ecuatorianos y de todas las personas en general, porque una afectación al medio ambiente afecta a todas las personas. Después, los derechos humanos específicos de los pueblos indígenas de la zona. ¿Sí? Me refiero, por ejemplo, a grupos guaraní que están ahí, que de hecho algunos, justamente por un trabajo de afectar el liderazgo propio de los pueblos indígenas de la zona, han llegado a estar de acuerdo con la decisión de explotación petrolera. Y principalmente, por ser los más vulnerables, se afectan los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Quizás para algunos de ustedes es un poquito nuevo el concepto de un pueblo indígena en aislamiento voluntario y se cuestionan si en verdad estamos seguros de que existen o no existen. Sobre el tema hay suficientes testimonios de antropólogos, de expertos que nos dicen que existen. Fueron los pueblos en aislamiento voluntario el fundamento básico de esta iniciativa Yasuní ITT de la que nos hablaba Alberto. Están las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió en el 2006. El gobierno ecuatoriano, y esto hay que decirlo, desde el 2007, en cumplimiento a esas medidas cautelares, emitió toda una política nacional de protección a los pueblos en aislamiento voluntario. Y lo más triste, para quienes todavía no creen que existen estos pueblos, tenemos cuerpos, tenemos cadáveres, hay que hablarlo con propiedad. Han habido masacres, ¿no?, sea por enfrentamientos entre pueblos en aislamiento voluntario con grupos guaraní, que en este momento están en un enfrentamiento, y también por el enfrentamiento entre estos pueblos y los colonos que vienen a esta zona donde ya existen varios proyectos extractivos. Entonces, no existe duda de su existencia. Antes de seguir, quiero dejar claros dos conceptos, dos presupuestos básicos sobre los cuales se va a basar mi presentación. El primero, el de la indivisibilidad de los derechos humanos, ¿sí? No se puede hablar de derechos humanos que uno vale más que otro y de una jerarquía. Y así es como se está tratando el tema aquí por parte del gobierno desde que se decidió explotar el Yasuní. Se ponen, todo es para evitar la pobreza y para garantizar los derechos humanos de los unos, no importa si violamos los derechos humanos de los otros. Eso es impensable pensar en una afectación al medio ambiente que no tenga consecuencias en la salud, que no tenga consecuencias, por tanto, en el derecho a la vida. Siempre están absolutamente indivisibles los derechos humanos. Por otro lado, y esto quiero resaltarlo porque sé que ustedes están en Estados Unidos, donde el derecho internacional a veces tiene como un valor subsidiario
para la legislación. En Ecuador no es así. La Constitución del 2002, del 98 ya, y la del 2008 en particular, le dan un tratamiento realmente prioritario a lo que son los derechos humanos. Los tratados internacionales, y no solo los tratados, cualquier instrumento internacional, dice nuestra Constitución, lo que incluye declaraciones, directrices, documentos que en derecho internacional no tienen un valor vinculante, en nuestra Constitución sí, están incorporados al bloque constitucional, se asumen parte de nuestra Constitución, son aplicables directamente ante cualquier autoridad y tienen que aplicarse de manera prioritaria. Si es que en el derecho internacional hay una norma más favorable al ser humano, se aplica esa. Así lo manda nuestra Constitución. Entonces estamos en un presupuesto absolutamente distinto de el que existe, por ejemplo, en Estados Unidos frente al derecho internacional. ¿Qué derechos humanos entonces se encuentran de alguna forma afectados o amenazados o ya han sido irrespetados en este proceso? Les voy a contar algunas cosas. Primero, por supuesto, estamos hablando del derecho de los pueblos indígenas, en particular, al medio ambiente. Sabemos que este derecho al medio ambiente sano para los pueblos indígenas no es solo como para nosotros, es una condición esencial para su vida. Después, el derecho también de los pueblos indígenas a la no asimilación forzosa. Tenemos ya la historia, es muy clara y podemos ver como siempre, sin excepciones, las actividades extractivas han tenido por efecto asimilar, muchas veces con violencia, a los pueblos indígenas a una cultura que no es la suya, a una forma de vivir que no es la que ellos habían escogido. Y esto es aún más preocupante para los pueblos indígenas cuya decisión de mantenerse en aislamiento voluntario debe prevalecer. Hay quienes critican un poco el tema este de por qué es aislamiento voluntario. Hay quienes dicen que para estos pueblos el aislamiento no ha sido realmente una opción voluntaria, ha sido en verdad una estrategia de supervivencia, pero eso hay que respetarlo por sobre todo. El derecho a la vida y a la integridad de estos pueblos ya ha sido irrespetado. Como les dije, tenemos masacres. La última es de marzo, si no me equivoco, pero han habido varias masacres registradas, incluso ahora con videos desde los teléfonos, con fotos, ¿sí? Tenemos ya varias personas que han perdido su vida de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario con una absoluta pasividad del Estado. No hay una sola investigación de fiscalía que haya avanzado, que te pueda decir quiénes son los responsables de esa masacre, que haya algún avance por lo menos en la investigación. Absolutamente nada. Es como si el Estado se echa para atrás y dice, lo que pase ahí en la selva es problema de ellos, y no investiga, incluso cuando están involucrados o otros grupos indígenas o incluso personas extrañas, digamos, colonos de esa zona. Eso es realmente preocupante, la forma en la que el Estado tiene una tolerancia absoluta de lo que pasa, por un lado, y recientemente, yo no sé si ustedes siguieron un poco lo que pasó en Ecuador, pero hace 1 o 2 semanas, un experto iba a presentar un libro, un antropólogo español que ha pasado mucho tiempo, ¿no? Aquí en esta misma universidad de La Flaxo, iba a presentar un libro sobre los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y particularmente sobre la masacre de marzo. El gobierno, que no hizo nada frente a la masacre de marzo, de la cual hay 2 niñas que fueron secuestradas, porque hay que usar las palabras correctas, secuestradas del pueblo tarumenane, y están todavía desde marzo viviendo con sus secuestradores, con sus captores, con los guaraníes, están conviviendo con quienes ellas vieron asesinar a sus familiares, ¿sí? El gobierno no ha hecho nada para proteger a estas niñas, pero en la invitación de esta presentación de este libro había una foto con los ojos vendados, ¿no? Con los ojos tapados para no poderla identificar, de una de estas niñas. El gobierno activó todo su aparato de justicia, ahí sí muy rápido, para impedir que el libro circule. Censura absoluta del libro. Ahí sí fue muy rápido. Demuestra, ¿no?, cómo el gobierno, cuando algo le interesa, lo hace muy rápido, ¿no?, para proteger, ¿verdad?, para que no salga esa información. Por eso fue patético lo que vimos la semana pasada. Me imagino que Leonardo va a hablar un poquito más de lo que es también
derecho de los pueblos indígenas a las tierras y al territorio. Simplemente quería mencionar que obviamente cuando hablamos de territorio de los pueblos indígenas no estamos hablando de una casa ni de un espacio, digamos, que ellos poseen, sino de todo el territorio que ellos utilizan para sobrevivir. Y eso el Estado tiene que respetarlo porque tiene ya varios compromisos a nivel internacional. Nuestra Constitución en eso es muy garantista, protege de manera absoluta el territorio de los pueblos indígenas, los territorios ancestrales, y con especial garantía a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Después está el derecho de los pueblos a la participación y a la consulta previa, a que les consulten de manera previa sobre cualquier decisión que pueda afectar a su territorio y a sus derechos en general. Ecuador ya fue sancionado, en este caso que mencionaba Alberto, en el caso Sarayaku, por no respetar el derecho a la consulta previa. En este caso, la Corte ya le dijo a Ecuador que debe garantizar este derecho y que además el hecho de que lo tenga en la Constitución no es suficiente, porque además de la Constitución no hay ninguna ley que permita hacerlo útil, ¿sí? Que permita efectivizar ese derecho que está en la Constitución. Ecuador no ha cumplido con esta sentencia de la Corte Interamericana en el caso Sarayaku con ninguno de sus puntos, menos aún con el punto que le obligaba a adoptar medidas legislativas para garantizar realmente la consulta previa. Y en este caso, si bien vemos que el informe de la Asamblea dice tiene que darse el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, hasta ahora no se ha dado, y ya no es previa, porque previa hubiese sido antes de la declaración de la Asamblea de Interés Nacional. Ya en este punto, por más que hagan la consulta a los pueblos indígenas, previa ya no es. Libre, difícilmente. Ustedes están allá, pero nosotros aquí estamos todos los días bombardeados de propagandas a favor de explotar el Yasuní. Propagandas donde no hay una información sobre los riesgos que implica esta consulta, sino simplemente propaganda sobre todos los beneficios, todas las nuevas carreteras y nuevas escuelas que van a construir gracias a esta decisión de extraer el petróleo. Cuando hablamos además de consulta previa, recordemos que a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario no les podemos consultar. Es como tenemos que asumir que ellos han decidido no utilizar este derecho porque tenemos que respetar por sobre todo su decisión de mantenerse en aislamiento voluntario. Ahora, parece que van a hacer una consulta, pero que sea previa ya no fue, libre tampoco, informada, difícil. Ya se ve que el gobierno está ahí, ha mandado a sus autoridades, el propio presidente hizo una visita recientemente y ha estado ya afectando los propios liderazgos de los pueblos indígenas ahí para irlos convenciendo poco a poco de cuál es la decisión que deben tomar. Esto en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas. Ahora, esta decisión nos afecta a todos los ecuatorianos, a todas las personas en verdad. Tan nos afecta a todos que para tomarla se hizo una declaratoria de interés nacional, pero no se nos ha consultado nada. Y ahí también quiero contarles un poco una de las grandes novedades que fue muy bienvenida en la Constitución de 2008, es cómo la Constitución realmente garantiza el derecho a la participación. La Constitución en su artículo 61 dice: las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos. 2, participar en asuntos de interés público. 4, ser consultados. Tan es así que este gobierno creó un poder. Antes había solo, y como en Estados Unidos, ¿no?, tienen poder ejecutivo, legislativo y judicial. Aquí hay otro poder que es igual que esos poderes, que es justamente a través del cual hay un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para garantizarle a la participación un nivel igual que a cualquiera de los otros poderes en el Estado. Pero a pesar de esto, no se ha dado ningún tipo de consulta. Nuestra Constitución en eso tiene algunas normas un poco contradictorias. Por un lado, estos que les decía yo de garantiza el derecho a la consulta. El 398 es muy categórico, dice: toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. Deberá ser consultada, dice, pero no nos han consultado.
Hay otro artículo que establece la consulta como una facultad, no una obligación, como una facultad de la Asamblea antes de declarar de interés nacional la explotación en un área intangible como es el Yasuní. La Asamblea ya decidió no utilizar esta facultad que tiene de convocar a una consulta popular, y uno lee todo el informe, que es un informe como de 70 páginas, y no hay una sola justificación de por qué decidió la Asamblea no usar esta facultad. Finalmente, la Constitución dice que los ciudadanos podemos proponer, en cualquier caso, una convocatoria a una consulta popular sobre cualquier asunto. Y eso es lo que se está movilizando ahora. Hay varios grupos de ciudadanos que están haciendo uso de su derecho a la consulta y que han presentado ya solicitudes para recibir los formularios de hacer un referéndum. Ahora, lo irónico aquí es que la Constitución, si bien le da este lugar privilegiado a lo que es la consulta, no tiene forma de garantizarla y tiene algunas normas que no fueron completas. Dice, se garantiza el derecho a la consulta, cualquier ciudadano puede pedir un referendo, pero debe haber un dictamen previo de la Corte Constitucional. No está claro si el previo significa previo a la consulta o previo a que le den los formularios para irse a recoger firmas. No está claro. Pues bien, quienes estaban proponiendo las preguntas fueron directo a la Corte Constitucional para que les diga si las consultas eran constitucionales y poderse ir a recoger los formularios. La Corte Constitucional saca una sentencia que es ilógica, absurda desde cualquier punto de vista jurídico. Dice, primero tienen que irse a conseguir, son más de 600.000 firmas, si no me equivoco, las que tienen que conseguir los ciudadanos, consigan las firmas, y si las consiguen, yo decido si esa pregunta es constitucional o no es constitucional. No está claro qué pasa si consiguen las firmas y la Corte dice, no es constitucional la pregunta. En el pasado tuvimos ya la experiencia de que el presidente planteó esto a la Corte, planteó una lista de preguntas, la Corte cambió la redacción porque le parecía inconstitucional, igual fue la consulta. Ojalá eso pase, que o la Corte diga si son constitucionales las preguntas, o bien, si es que hay algún problema, las modifique y dé paso a esa consulta. Pero podría pasar que se consigan todas las firmas y la Corte Constitucional diga la pregunta es inconstitucional y se quede todo ahí. O podría pasar, porque hay 4 grupos distintos con distintas preguntas, algunas que se oponen, algunas que están a favor de la explotación y otras en contra, y que todos ellos consigan las firmas. Y que tengamos 4 referendos. Uno que diga que sí hay que explotar, otro que diga que no hay que explotar, no sé cuál va a salir primero, es decir, estamos en un limbo jurídico. Yo sinceramente, durante este proceso me opuse desde la perspectiva de derechos humanos a estas iniciativas de consulta. ¿Cuál es mi razonamiento? Que ha sido recogido por varias cortes constitucionales en el mundo y por la Corte Interamericana, en un caso que se llama el caso Hellman. Hay ciertos temas que son consultables desde la perspectiva de derechos humanos, otros no. Aquí, si bien las preguntas explícitamente formuladas son si es que está o no de acuerdo con que se explote el Yasuní ICT, en el fondo estamos preguntando, ¿está usted de acuerdo con eliminar a un pueblo indígena en un aislamiento voluntario, con afectar completamente su vida, su salud, su integridad personal, con que desaparezcan del mapa? Esa es la pregunta que estamos haciendo. Es impensable hablar de una extracción en esa zona que no tenga una consecuencia en la vida, en la subsistencia misma, física y cultural de los pueblos en aislamiento voluntario. Para mí, ese no es un tema que se pueda decidir por mayoría. Hay límites infranqueables a la decisión de la mayoría. Yo no te puedo preguntar a ti si la mayoría del mundo está de acuerdo en matar a 30 personas. No funciona así la regla de las mayorías, por más que todos estén de acuerdo. Ahora bien, mi posición fue siempre el de oponerse a esto de las consultas, porque confiaba, quizás muy ilusa, en que se iba a respetar una prohibición absoluta que tiene nuestra Constitución de explotación petrolera en el Yasuní ICT. Ahora tenemos que la Asamblea
simplemente hizo caso omiso de lo que dice nuestra Constitución y ya dijo, vamos con la explotación. Estamos entonces en este momento en un dilema ético desde la perspectiva de derechos humanos. De alguna forma firmamos, buscamos firmas en el referéndum con la expectativa de que logremos que la respuesta sea no, no a la explotación, porque esa parece ser en este momento la única posibilidad de salvar a esos pueblos, o al momento de hacer esta consulta estamos legitimando una decisión que además con la propaganda, con la maquinaria de propaganda estatal que tiene este Estado, probablemente la decisión de la mayoría sea así, porque todos quieren más escuelas y más carreteras y más obras. Entonces estamos en un dilema ético bastante complicado. Solo para contarles unos detalles chiquititos, en los 2 minutos creo que me quedan, de cómo se dio esta decisión al interior de la Asamblea. Nosotros tenemos 2 artículos en la Constitución que parecerían contradecirse. Por un lado, un artículo que dice que está vedada toda actividad extractiva en un área protegida, en una zona intangible. Y por otro lado, una norma que dice con excepción de si es que se declara de interés nacional. Ahora, este genérico, está vedada toda explotación en una zona intangible con esta excepción, es distinto a otro artículo que dice en los territorios de pueblos en aislamiento voluntario está prohibida, de manera absoluta. Lo que ha hecho la Asamblea es decir que esa excepción, que es para todas las zonas de alguna forma protegidas, por ejemplo el Parque Nacional Cuyabeno, otro parque precioso, se aplica también para la zona donde están los pueblos en aislamiento voluntario. Esto es absolutamente perverso. Para donde están los pueblos en aislamiento voluntario, la prohibición que tiene nuestra Constitución es absoluta. Si quisiéramos explotar otro parque nacional, quizás cabría esto de declararlo de interés nacional. Pero para donde hay pueblos en aislamiento voluntario, la Constitución tiene un artículo que es el 57 que lo prohíbe de manera absoluta. Este informe de la Comisión de Biodiversidad, que es el que legitima la decisión de la Asamblea, utiliza las directrices de Naciones Unidas sobre pueblos en aislamiento voluntario, una norma blanda, un soft law, para legitimar algo que nuestra Constitución protege de forma más amplia. Utiliza la sentencia del caso Saramaca, ni siquiera menciona la de Sarayaku, utiliza la sentencia del caso Saramaca para legitimar una decisión que ellos tienen cuando nuestra Constitución lo protege de manera más amplia. Y luego pone unas supuestas protecciones, dice, nosotros estamos decidiendo que sí se puede explotar, pero no donde están los pueblos en aislamiento voluntario. Resulta que los mapas que delinean dónde están los pueblos en aislamiento voluntario se hicieron sin el más mínimo informe técnico. Tal es así que son unas líneas rectas. ¿A ustedes les parece lógico que un pueblo indígena en aislamiento voluntario, un pueblo que es nómada, que circula todo el tiempo, va a respetar una línea recta? Es absurdo, y es tan absurdo que cuando ha habido masacres han estado fuera de este territorio. Y lo que hace este informe es todo el tiempo justificar la decisión que están tomando con el objetivo legítimo de garantizar el buen vivir. Este es un concepto que introdujo nuestra Constitución, viene de un concepto a su vez de los pueblos indígenas, que es el Summa Causai. Aquí el espíritu del legislador nos lo puede decir mejor que nadie cómo funciona, pero se está utilizando este concepto, el buen vivir, como el objetivo por el cual es posible vulnerar otros derechos humanos, sin hacer ningún tipo de análisis sobre si es que es proporcional hacerlo, sobre qué otras alternativas. El informe nunca menciona qué otras alternativas hay. No se ha hecho un estudio del impacto ambiental para saber qué riesgos hay para el medio ambiente, para la salud, para la vida, al momento de tomar esta decisión, y simplemente se ha dado paso ya a esta voluntad del Ejecutivo. Yo voy a concluir porque estoy segura que ustedes tienen preguntas, quiero dejar tiempo para eso, pero hay una frase que viene de la propia política nacional, creada por este gobierno, que sigue vigente para proteger a los pueblos en aislamiento voluntario, y dice:
Jamás puede admitirse el exterminio físico o cultural de los pueblos en aislamiento voluntario como un medio para obtener los recursos que hacen falta en los procesos de desarrollo en beneficio de los demás ecuatorianos. Esto es lo que está pasando en este momento, ¿sí? Se está utilizando la necesidad de tener más dinero, no importa lo que pase con los pueblos en aislamiento voluntario, no los toman en cuenta, es como que los han desaparecido del mapa desde ya. A mí me parece importantísimo que ustedes estén escuchando esto porque, si bien esto va a sonar paternalista, lo cierto es que los pueblos que están en aislamiento voluntario no pueden defenderse ellos mismos, han optado por no hacerlo, nos necesitan a todos, nos necesitan a nosotros aquí en Ecuador y necesitan a la gente de afuera que defienda sus derechos porque ellos están ahí aislados y no pueden hacerlo, así que toda la movilización que logremos generar para impedir que se dé la explotación petrolera en el Yasuní es absolutamente bienvenida. Muchas gracias a todos. Muy bien.